Oremos, hermanos. Gracias una vez más, Señor, por tu palabra, y gracias porque es vigente para cada uno y para los tiempos, Señor, en todo momento. Padre, abre nuestro entendimiento para así ver la aplicación de esta en nuestras vidas esta mañana, Señor. Te alabamos en ello, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanos, por favor. Hemos ya prácticamente celebrado lo que ha sido el nacimiento de Jesús y nos hemos llevado un buen periodo. Diciembre es clave en esta festividad y todavía podemos regocijarnos por el adorno del templo, ¿verdad? Aunque ya a 8 días, como ya dijo mi hermana Juquita, pues ya se va a ver como que mal, obsoleto, ¿verdad? Ya no se ve del todo bien, como cada temporada tiene su razón de ser, y como hemos dicho otras veces, hermanos, no es más que una aliciente en lo que es la fiesta real y la alegría de lo que celebramos como iglesia, como pueblo de Dios. Pues prácticamente como un cierre de estas festividades está este relato, diría yo, muy fascinante del día de la visita de los magos de Oriente. Digo que muy fascinante porque se sale de toda la ortodoxia en razón de las Escrituras y pareciera de repente la palabra de Dios ir contra ella misma cuando pone en alto eventos como este que, insisto, en cierta manera contradicen las mismas Escrituras. ¿Y a qué me refiero, hermanos? El poner un énfasis fuerte en un acontecimiento, diríamos, espectacular, ahora que entramos en este año y que el énfasis del mismo va a ser la creación, pero como tal, ¿verdad?, como sujeto a las Escrituras, cuando se habla de las estrellas como guía de extranjeros, por cierto, no judíos, sino gente extranjera que reconocen desde fuera el nacimiento de un rey, el nacimiento del Mesías. Bueno, esto ya rompe con la tradición que va trayendo lo que para los judíos era la Torá, el Antiguo Testamento, la ley. Rompe por cuanto hay otros más interesados en el nacimiento del Mesías, el rey de los judíos. Entonces, para empezar, este es un acontecimiento fuera de todo orden, y continuando con esa misma situación, el que sean guiados por una estrella, cuando son, según la palabra, las estrellas jamás deben ser consultadas en nuestro actual, ¿verdad?, en nuestro futuro, jamás, ¿no? Y sin embargo aquí es la estrella la que guía a los magos del Oriente, ¿no? Y lo tercero, diría yo, que tiene un impacto también para todos, en todas generaciones, es lo que se ofrece como el oro, incienso y la mirra. Decía uno de los jóvenes o de los niños, ¿no?, en el periodo navideño, ¿qué? Oro, plata y cobre. No, el oro, incienso y la mirra. Es interesante, hermanos, como, insisto, la Biblia no es un tapujo de realidades, no trata de esconder, sino que lo abre prácticamente de una manera clara para que veamos que en medio de todo siempre Dios es soberano en todo lo que hace. Entonces, cuando creemos que tenemos ya alcanzado, tenemos ya definido lo que es una doctrina, lo que es el caminar con Dios, ¿no?, cuando decimos, ahora sí, ya alcancé, ya logré lo que debía, hermanos, leyendo la Escritura, surgen nuevas cosas, y por supuesto, si no es mera teoría, sino en la práctica, también llegamos a sorprendernos. Y ese es el Dios en el que creemos, un Dios impredecible. Por eso va contra todo lo que es idolatría, cuando queremos captar a Dios, queremos creer que ya lo tenemos, ¿verdad?,
y como hemos también reflexionado en otros momentos, al Dios que queremos llevar. No, no es así. Si lo queremos llevar, entonces no es Dios. Él es que nos lleva. Y viene todavía después de toda esta festividad de la presencia de Dios en la tierra, pues que es el arrullo del bebé, ¿verdad? Y luego la bendición de ese bebé. Todo eso, hermanos, por eso es contrario a la palabra, porque no se le puede controlar a Dios. El día que usted lo controle, hermano, dejó de ser Dios. Usted no puede controlar a Dios. Usted no puede aferrarse a una fórmula. Usted tiene que estar expectante a las novedades que el Señor da, ¿no? Y bueno, partiendo de esos tres énfasis, al parecer, una vez que nace Jesús en Belén, como todos sabemos, ahí se quedan José y María, y se cree más o menos duran de 1 a 2 años, y este acontecimiento de los magos, por supuesto, que es cuando ya no como se ve en las pinturas, en los grabados que llegan, ¿verdad? Y ahí está el pesebre. No, él ya tendrá de 1 a 2 años, Jesús, cuando llegan los magos para encontrar a ese rey que ha nacido. Ser escogidos de Dios también no nos hace inmunes y ajenos a cualquier situación vivida. En esta situación también, en esta realidad, bueno, termina ese periodo de Belén y de estancia, diríamos, entre comillas, de paz, porque si hiciéramos un análisis antropológico, sociológico y financiero, económico, veríamos por qué circunstancias habrán pasado. Estar en un lugar que no era el de ellos, no sabemos si habría familia ahí de José o María, pero estar viviendo en la pobreza y en una situación, diríamos, extrema de escasez, de repente pues recibir visita como de estos magos. No dice que sean reyes, hermano, a propósito de la celebración del pueblo aquí, ¿verdad?, de la comunidad, y se celebra a los reyes, ¿no, hermano? No hay nada. Los magos, algo semejante como científicos en nuestros días, escudriñan las estrellas, pero no otra vez a la manera como ahora también, no es lo mismo astrología que astronomía, ¿verdad? Entonces podemos decir con toda fuerza, son astrólogos, no astrólogos, ¿verdad? Sin embargo, en medio del entendimiento de lo que esto significa, miren cómo Dios usa las estrellas y lo que es su conocimiento para llegar a Jesús. Esto me hace pensar un poquito en lo que es las obras. Las obras no salvan, es más, cuidado con confiar en ellas para nuestra salvación. Sin embargo, las obras pueden llevarnos a Dios. Y el mejor ejemplo, hermanos, es Lutero, a un Wesley, que buscaba ser una persona con su grupo, ¿verdad?, los famosos grupos de los santos, pues de alguna manera lograr el favor de Dios haciendo lo que dice Santiago, la religión pura y sin mácula, que es visitar a las viudas, atender a los huérfanos, ver a los que están en las cárceles. Todo eso es correcto, pero el problema es cuando se convierte en obra como chantaje para que yo doy, Señor, ahora tú me das, ¿no? Ya no. Pero si se convierte en una obra sin Cristo, para que yo encuentre, Dios se manifiesta. En la sinceridad del que busca, Dios se revela, pero no se queda ahí. Diríamos que son el instrumento para llegar a, ¿no? Así diríamos, hermanos, en ese paralelo, la estrella de Belén es el instrumento de lo que los sabios de ese momento conocen, y ese instrumento ¿a dónde les lleva? A las Escrituras, ¿no? Y por ese conocimiento, diríamos, secular, tradicional, bueno, con la estrella llegan a donde no debían llegar. En su sentido común, por supuesto, un rey nace en un palacio, así que se dirigen
directamente a Herodes, quizá pensando que es el hijo de Herodes. En ese tiempo, hermanos, Herodes ya ha matado a sus hijos varones para que no los suplan en su reinado. Imaginen pues llegar ante él para decirle: hay un rey. Entonces, ¿a dónde pueden llevar las estrellas en medio de toda la sinceridad? A la muerte. Dios las usa, pero no son el elemento clave. Los magos saben dónde es, a partir que Herodes manda a traer a sus sabios y le muestran las escrituras, y entonces le dicen: es en Belén donde ha de nacer. Entonces, veamos cómo el Señor se hace de lo que Él mejor desea y quiere, pero el fin, hermanos, es las escrituras y lo que está revelado en ellas, y en este caso el Mesías revelado en las escrituras. Pero yo quiero también resaltar una vez más que el hecho de que José y María sean privilegiados teniendo en su seno, en su hogar, en su lecho, al Mesías, a Dios mismo, no los exime de situaciones difíciles, no les quita pasar por situaciones que de repente uno no sabe por dónde caminar, ¿verdad? En el momento que se entera, aquí hay dos elementos claves: la gran dicha de que el Mesías está en el portal, en el hogar, ya para entonces, digo, 1 o 2 años de María y de José, pero en medio de esa dicha, hermanos, la otra muerte. Un relato increíble. Herodes no se va a quedar contento y va a buscar acabar con ese recién nacido. ¿Cómo lo aplicamos, hermanos? No cualquier, o quizá la persona más cercana a nosotros, si aún no ha recibido a Cristo y usted se entrega a Cristo, no va a estar feliz. Busca matar al Jesús que ha nacido ahí, en su vida, en su corazón. Yo recuerdo a uno de mis hermanos que después también fue al seminario, hermano adoptivo, que cuando él llegó con su certificado de nacimiento, de bautismo, con mucha alegría a sus papás les dio el certificado y lo vieron, y en ese momento rompieron delante del certificado, le agarraron sus cosas y se las echaron a la calle. Por eso fue nuestro hermano adoptivo, y coincidentemente se apellidaba Ramos, así que ya de joven: ¿es tu hermano? Sí, pero lo adoptamos en casa porque sus padres lo corrieron de que se entregó a Cristo. El liderazgo juvenil fue muy fuerte, fue seminarista también de mucho peso, pero la experiencia que comparto es: no todos se alegran de que Jesús nazca en nuestras vidas, porque cambian, hermanos, circunstancias, cambian fiestas, ¿verdad? A veces, bueno, no a veces, ustedes seguramente tienen conocimiento, pero recuerdo a una mujer que después se entregó al Señor, su esposo después fue pastor también, y dice que ella le decía: prefiero verte borracho ahí en la calle, tirado, que hacerte una aleluya. Seguramente, como esto, hay testimonio de varios de nosotros aquí. Vean, hermanos, cómo la historia se repite. Así como Herodes manda matar a Jesús, Herodes puede representar Satanás. Quiere matar al Jesús que nace en su corazón, que ahora le permite ver cosas de una manera diferente, pero en ese ver diferente ya no celebrar de la manera igual como lo hacía sin Jesús, ya no quedarse tirado, ¿verdad? En las fiestas, hacer el ridículo, hermanos, ¿no es cierto que hacen un ridículo? Y luego al otro día no saben dónde meterse porque qué absurdo. Eso es lo terrible, hermanos, sin Jesús. La imitabilidad, el dinero, ¿verdad?, a veces gastado de una manera que no es correcta, y tantas otras cosas en la liberalidad. Por supuesto que los que se benefician de ello
se sienten agredidos. El nacimiento de Jesús trae alegría, pero también trae molestia, enojo, enfado, hasta la muerte. Y aquí la clave es, ¿qué hacemos cuando el Señor se revela como lo hizo con José? Levántate pronto y salgan de aquí, porque buscan para matar al hijo, ¿no? ¿Qué hacemos, hermanos? Cuando hemos estado en esa circunstancia, o quizá nosotros cercanos a alguien que ha recibido a Cristo, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo ayudamos? Porque quieren matar a Jesús que ha nacido en esa nueva vida. Y ahí está el consejo, ¿no? Huye. No dice el Espíritu de Dios, tú quédate y verás lo que hago con tu verdugo, con tu enemigo, ¿no? Decía Wesley también, si estás en un lugar donde hay conflicto, huye. Huye de ese lugar. Los magos de Oriente representan a esa gente que de alguna manera han estado buscando al Señor, muy a su forma, muy en su método, pero con sinceridad. Eso representan esos magos. Y vuelvo a poner los nombres de Lutero, Wesley, Pablo. Hombres con todo celo, pero en su sinceridad, Jesús se reveló para que lo encontrara, ¿no? Las obras no salvan, pero sí pueden llevar a Jesús. Las estrellas son abominación para el pueblo de Dios. Mucho cuidado, hermano, cuando usted trae algún colgadijo ahí, ¿verdad? Del zodíaco. ¿Y qué signo eres? Rápido decimos. No, hermano, tenga cuidado, no se contamine. Porque así como usted se marca, Satanás también le marcará. Es abominación, pero si hay sinceridad a través de ello, también nos podemos llegar a Dios. Pero una vez llegado a Dios, como hemos puesto una pequeño escrito en la editorial del boletín, ya no podemos seguir usando aquello, ¿no? El título del sermón: volvieron a su tierra por otro camino. Dios puede usar los medios que Él quiere. ¿Se acuerdan? En el desierto Dios levantó la serpiente para que fueran sanos los que habían sido picados por la serpiente. Cuando la serpiente representa maldad, representa al diablo mismo, y Dios levanta la serpiente para que, mirándola, los que han sido picados por esta puedan ser sanos. Vean la soberanía de Dios. Cuando Dios ha prometido en mucho a Abraham que de su descendencia habrá generaciones incontables como las estrellas, y de repente le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo Isaac. Parece que Dios juega con nosotros, ¿no es cierto, hermanos? Primero no hay esterilidad por parte de Abraham y Sara. De repente les da un hijo, y de ese hijo va a venir toda la descendencia, y de repente, hermanos, pide en sacrificio al hijo. Una vez más, descubrir al Dios en el que creemos. No es un Dios fácil de entender, nos sorprende cada vez. No es un Dios en el que por seguirlo todo es color de rosa, no, para nada. Pero nos afirma en la convicción: ¿qué me hace seguir a Dios? ¿Qué me hace estar cerca de Él? Decía una de mis hermanas: es hermoso que cuando estoy de veras en la entrega a Dios, en la oración, hasta olvido qué le iba yo a pedir. Iba yo con tanta intensidad: Señor, dame. Y cuando me meto y de veras el Espíritu me toma y estoy orando, de repente digo amén, y se me olvidó que le iba a pedir. Esto es, hermanos, la cercanía con Dios. Cuando ciertamente Dios ocupa el lugar que debe ocupar, hermano, aunque usted no le haya dicho, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero es un Dios impredecible, imposible de definir, imposible de controlar.
hay que estar abierto a las novedades. Entonces la pregunta siempre será, ¿qué me mantiene cerca de Él? Y yo diría, hermanos, debiera ser eso. Porque si usted ya tiene todas las respuestas, no hay razón de que exista Dios, de que esté Dios. Pues yo ya me lo sé todo, ¿verdad? Por eso también dice el salmista, Dios aborrece la vida del... se me fue la palabra, pero de aquel que se cree mucho, ¿verdad? Que nunca puede ser enseñado, soberbio. Dios aborrece. ¿Por qué? Porque en ese momento, hermanos, Él ya no tiene nada que hacer con nosotros. Siempre tenemos que estar abiertos a lo que Él quiere y puede hacer en nosotros. Y Dios puede usar en todo momento cualquier circunstancia si verdaderamente estamos en su búsqueda y apertura. Pero para ello, hermanos, como también lo hemos estado insistiendo, hay que escudriñar su palabra. Mientras más sepamos de esta, más sabremos de Dios. No son exactas las escrituras del todo cuando no hay una experiencia con Él. Las escrituras llevaron a los magos hasta el pie del portal, hasta el lugar donde estaba Jesús. Ahí está. Pero tuvieron que encontrarse con Jesús para volver por otro camino. Es decir, aún las escrituras sin Jesús tampoco funcionan. ¿Quiénes interpretan las escrituras? A los magos, los sabios de Herodes. Pero no estaban con Jesús. No les hizo hacer un cambio en su vida. Y la tercera cosa, hermanos, que hoy quiero insistir y que otra vez sirve para nosotros. ¿Qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. No es casualidad cada uno de estos presentes ofrecidos a Jesús. Yo diría, ¿cuál sería la cara de José y María cuando ellos hacen esta presentación de regalos? ¿No? En medio también de la pobreza que debieron estar pasando José y María. Y además de ese ofrecimiento, dice la Escritura, le adoraron. ¿No? Nadie más, y en ese tiempo peor, a nadie más se le adora que a Dios. Creo que los mismos extranjeros que han llegado aquí tenían ya una revelación que ni siquiera los judíos la tenían. Dios, naciendo como ser humano, a la vez de ser Dios, era hombre contra toda lógica y cienciología, diría yo. Pero, ¿por qué oro? ¿Por qué incienso? ¿Y por qué mirra? Yo creo que cada año lo hemos reflexionado, hermano. A lo mejor es ya repetitivo, pero esto tiene que volvernos a mostrar e insistir a nosotros. Cuando se habla de oro, el reconocimiento de ese Jesús como Rey, el recurso que le da tal identidad. Cuando pedimos en la iglesia su ofrenda, hermano, es el reconocimiento al Rey, ¿verdad? Uno de los pastores que ya está en la presencia de Dios en alguna iglesia llegó y le dijeron, pastor, pues discúlpenos, no le vamos a poder dar su sostén. Y él dijo, no se preocupen, hermanos, ustedes no me lo dan, es Dios, no se preocupen, vamos a trabajar y Dios lo da. Y el pastor compartía, llegaba la semana y ya le traían frijolitos, ya le traían arroz, no faltó qué, ¿verdad? Y conforme fue trabajando el pastor, bueno, hubo con qué. Así vivían nuestros pastores de antaño. Ahora nosotros tenemos más tranquilidad porque ustedes tienen más esa cultura esa de entregar. Cuando estuve un servidor en Honduras, hermanos, es como si fuera la iglesia al inicio de México. Todo estiran la mano para que los norteamericanos den el sostenimiento de los pastores, de las iglesias. Y el trabajo de un servidor es, hermanos, tienen que salir adelante ustedes solos.
tiene que corresponder al amor de Dios. No pueden estar siempre pidiéndole a Estados Unidos su sostén. Ese fue mi trabajo en Honduras, ¿no? Salgan adelante, hermanos. Así salió México y yo soy testimonio de eso. Y gracias a Dios, hermano. Pero esto significa yo, ¿no? Estar reconociendo que nuestro sostén es Dios. El incienso reconociendo la divinidad del recién nacido. Representa la adoración a ese Dios. Dice Apocalipsis 5:8 que el incienso es como las oraciones de los santos, el aroma agradable ante Dios. Y por último, hermanos, la mirra, usada también en perfumería, pero como medicina y particularmente para embalsamar a los muertos. Los 3 regalos eran costosos para ese tiempo ofrecido a el recién nacido Jesús. Sin embargo, representaba esa identidad: Rey, Dios y hombre. Nunca perdamos de vista que el Dios al que adoramos no solo es Dios, pero se hizo hombre y adquirió mayor autoridad por eso, pero a la vez es Rey. Como tal es soberano y Señor de todos nosotros. Siempre que se acerque a Él, no olvide eso. No es alguien al que podemos tutear por la confianza, pero es alguien, hermanos, mucho mayor que nosotros, y en su amor nos hace partícipes con Él. Déjenme cerrar entonces. No por encontrar a Jesús todo será color de rosa y dejarán de haber problemas. No es tampoco exclusivo nuestro el Dios en el que creemos. Dios se puede revelar a otros como no lo ha hecho a nosotros, o como lo ha hecho a nosotros, y nosotros también, como Dios hombre y Rey, debemos reconocerle. Y ahora que viene la fiesta de los reyes, no confundirnos, hermanos, con esa fiesta. Los magos fueron un instrumento. Son solo para darnos un ejemplo de lo que es la adoración a Dios, de lo que es encontrarnos con Él y, bueno, poner todas nuestras vidas, nuestros planes y proyectos a sus pies. Oremos, hermanos, que esta palabra hoy vertida nos haga regresar a casa de otra manera, por otro camino, habiendo el Señor iluminado todo nuestro ser. Padre, gracias por este mensaje que está en tu palabra, Señor, y que vuelve a romper toda tradición, Señor, toda formulismo, que nos hace muchas veces creer que ya lo tenemos todo controlado, o que nos hace creer que solamente eres Dios para los evangélicos. Pero Dios, cuánto tenemos que aprender. Ayúdanos simplemente a corresponder a tu amor y a aprovechar el que hemos sido llamados hijos tuyos, que hemos sido parte ya contigo, para que en ello nos gocemos y podamos a otros, Señor, llevar el mensaje que hemos recibido, el amor que ya tenemos de ti. Dios, recibe nuestra alabanza y adoración también, en el nombre de Jesús. Amén.